Amén. Hermanos, les pido que hablen su Biblia. Veamos a Hebreos, hermanos, en el capítulo 7, versículo 25. Hebreos, capítulo 7, versículo 25, hermanos. El tema de esta noche, hermanos, es Jesucristo, nuestro intercesor. Amén. Jesucristo, nuestro intercesor. Hebreos 7, 25. Cuando lo tenga, hermano, le da un fuerte amén. Amén. Damos lectura a la palabra de Dios. Amén, ¿lo tenemos todos? Amén, Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una vez más, hermanos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Oramos al Señor y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de su presencia, Señor. Ahora le pedimos, Padre Santo, que sea usted hablándonos por medio de su palabra, Señor. Que sea usted utilizando mi vida, Espíritu Santo. Pedimos que nos edifique en esta noche, Señor Jesús. Ayúdanos a concentrarnos en ti, Padre Santo, y ayúdanos a que podamos recibir todas estas palabras, este mensaje en nuestros corazones. Todopoderoso, le suplico en esta noche, Señor, que sea usted haciéndome un instrumento suyo, Señor, ya que todos queremos aprender, Padre Santo. Háblanos a la vida, háblanos a nuestro corazón, bendito Dios. Instrúyenos en el nombre del poderoso de Cristo Jesús, bendito Padre. También pedimos por las peticiones, Señor. Yo sé que hay necesidad en esta iglesia, Señor. Hay necesidades, hay peticiones de sus hijos, bendito Padre. Le suplicamos que sea usted, Dios, obrando, bendito Dios, y respondiendo a cada petición, obrando y respondiendo, Padre Santo, a cada una de las necesidades. Que sea, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, se lo pedimos, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Jesucristo es nuestro intercesor, hermanos. Sabemos, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con una misión. Y Él vino a salvar el mundo, a salvar lo que se había perdido. Él vino a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros. Él dio su vida por mí y por usted. Él es quien ha pagado, hermano, eso que nosotros debíamos de pagar. Que nosotros somos pecadores, éramos pecadores, hermanos, pero Él pagó ese precio con su hermosa sangre. Y Él nos ha limpiado, Él nos ha purificado. Y cuando Él se dio a sí mismo por nosotros, hermanos, nos dio la vida eterna. ¿Sí? Pero una vez, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, Él resucitó al tercer día. Y después, hermanos, Él ascendió a los cielos. Y ahí, hermanos, sabemos de que Él sigue trabajando para nosotros. Él continúa, hermano, obrando en nuestras vidas. Él sigue siempre cuidándolos y protegiéndolos, hermanos. Y lo que nuestro Señor Jesucristo hace ahora, hermanos, es interceder por cada uno de nosotros. Él está intercediendo, hermanos, cada momento, cada día, por usted y por mí. Él está ahí peleando las batallas, hermanos, que nosotros obtenemos la victoria por medio de Él. Que Él siempre sigue, hermanos, obrando en nosotros. Él está intercediendo, Él sigue orando, Él sigue peleando por nuestras vidas, hermanos. Ya que nosotros, hermanos, tenemos un enemigo que es Satanás. Y lo que Él quiere, hermano, es ganar nuestras almas. Él quiere que nuestras almas se pierdan, ¿sí? Y Él cada día, hermanos, lucha, hermanos, para que nosotros nos alejemos de Dios, para que nosotros dejemos de llevar una vida agradable para nuestro Dios. Ese es el trabajo de Satanás, ese es el trabajo del enemigo, que usted y yo, hermanos, nos separemos de Dios, que nosotros, hermanos, desobedezcamos para que nosotros nos alejemos de nuestro Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Y esa es nuestra lucha, hermanos, y por ello, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ahí está intercediendo por nosotros, para que nosotros, hermanos, nos permanezcamos firmes en este camino,
para que nosotros permanezcamos en Él, para que nosotros podamos estar, hermanos, preparados para el día de su llegada. Porque, hermanos, es maravilloso saber de que usted y yo tenemos un intercesor, un Dios todopoderoso que pelea por nosotros todos los días, hermanos. Es maravilloso saberlo, hermanos, porque sabemos de que un día vamos a tener la victoria, y nuestra victoria va a ser, hermanos, de que seamos levantados y podamos irnos con Él a vivir una vida eterna. Amén. Esa será nuestra victoria final. Ese será nuestro regalo final, hermanos, de que usted y yo nos podamos ir con nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, debemos de estar felices, contentos, hermanos, de que tenemos un Dios todopoderoso que está luchando día a día por nosotros. Sabemos, hermanos, de que en el Antiguo Testamento, en los tiempos pasados, habían personas intercesoras, habían personas que oraban por otros, ¿sí? Porque eso significa, hermano, la palabra interceder, que hay personas que están orando por otros, hay personas que doblan rodillas y quizás están orando por salvar su alma o por alguna otra necesidad. Eso significa interceder, hermanos. Y sabemos que en el Antiguo Testamento, hermanos, hubieron muchas personas, muchos varones, hermanos, que sirvieron a Dios, y ellos también estaban intercediendo por el pueblo de Dios, porque oraban para que los pecados fueran perdonados, o oraban para ganar la batalla, hermanos, y ellos eran intercesores. Pero había una gran diferencia, hermanos, de aquellas personas que fueron intercesoras con nuestro Dios, interceder por nosotros. Aquellas personas, hermanos, llegó el tiempo en el cual ellos llegaron a morir, y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo vive, y Él vive para siempre. Y por eso Él sigue allí, hermano, intercediendo por usted y por mí. Por eso que decía la palabra de Dios, hermanos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Él vive para siempre, hermanos, Él vivirá para siempre, ¿sí? Él ha vencido la muerte, hermanos, y por ello, hermanos, Él está ahí siempre intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. Así que nosotros, hermanos, tenemos al Dios Todopoderoso de nuestra parte. Y de que nosotros estemos aquí, hermanos, es por obra de Él mismo, porque Él es quien está intercediendo, hermanos. Yo sé que quizás muchos tuvimos dificultades para poder venir, y a lo mejor quizás ni queríamos venir, hermano, pero nuestro Señor Jesucristo ahí estaba luchando contra el enemigo para que nosotros pudiéramos venir. Sí, por ello estamos aquí, hermano. Así que es una noche maravillosa, una noche gloriosa que Dios nos ha regalado. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, es nuestro intercesor perfecto. Hebreos 2, 16, 17 nos dice, hermanos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice, por lo cual, hermano, debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Nuestro Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo, Él vino al mundo. Él vino a ser una persona 100% carnal, hermano, 100% humano. Y Él sabe, hermano, lo que es tener hambre, hermano, lo que es tener necesidad. Él conoce todo lo que nosotros sentimos. Él conoce todo, hermano, lo que se vive aquí en la tierra. Por ello, hermanos, Él sabe todo eso, y por eso Él intercede por nosotros. Él sabe de que estar en el mundo no es fácil, hermano. Él sabe de que el mundo es de lucha diaria, hermano. Y por ello Él está ahí intercediendo por nosotros, hermano. Por eso decía la palabra, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, hermano. Sabemos que el sacerdote, como le decía en el Antiguo Testamento, hermanos, él es quien intercedía por el pueblo. Él es quien hablaba con Dios para que sus pecados fueran perdonados, o para que Dios hiciese un milagro para el pueblo de Dios. Y así es, hermanos.
nuestro Señor Jesucristo, Él sigue ahí con nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él es el que está intercediendo, hermanos, diariamente, para que nosotros, hermanos, para que nuestros pecados sean perdonados. Cuando nosotros, hermanos, desobedecemos, le fallamos a Dios, nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Él está ahí, Él dice, este es mi hijo, yo lo amo, y por lo tanto yo estoy aquí, he dado mi vida por Él. Mi hijo vale mucho porque yo he dado mi sangre por Él. Él está ahí, hermano, maravilloso es el Señor. La gloria sea para Él, hermano, porque Él nos ha dado vida ahora y por Él mismo estamos en este lugar, hermano. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es misericordioso, hermanos, un Dios maravilloso, hermanos, y por eso Él siempre está ahí, hermanos, para perdonar nuestros pecados. Por eso le digo, hermanos, desde que nuestro Señor Jesucristo es el intercesor perfecto. ¿Por qué es perfecto, hermanos? Porque Él es un Dios eterno. Él es Dios, el Dios todopoderoso, por eso es perfecto. Los intercesores, como le decía, hermanos, varones que hubieron en el Antiguo Testamento, hermano, o cualquier otra persona que pueda ser intercesor, porque usted y yo también podemos interceder por otras personas, hermanos. Pero nosotros no somos perfectos, hermanos. Nosotros fallamos, nosotros somos seres humanos que no podemos ser perfectos, pero nuestro Señor Jesucristo sí es perfecto. Gloria a Dios. Él es perfecto, hermano, porque Él es maravilloso, es una persona, un ser divino, hermano, maravilloso. Por eso Él es perfecto, Él nunca nos va a fallar. Él siempre es fiel. Si Él dice algo, lo va a cumplir, hermano. Él es fiel. Y por ello, hermano, Él es nuestro intercesor perfecto, hermanos. También en Juan, hermanos, en el capítulo 17, versículo 19, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él está orando por aquellos que le pertenecen. ¿Quiénes son aquellos que le pertenecen? Sus discípulos, hermanos. Toda aquella persona que cree en el Señor Jesús se vuelve su discípulo, y esos son los que a nuestro Señor Jesús les pertenecen. Y aquí la palabra de Dios dice en Juan 17:9, hermanos: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí, hermanos, sabemos de que nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra llevaba una vida de oración. Él oraba mucho. Él oraba constantemente al Padre, hermano. Y cada vez que Él oraba, hermano, Él estaba intercediendo. Él estaba intercediendo por sus discípulos. Él oraba, hermanos, para que ellos fueran libres de todo ataque del enemigo. Por ello aquí dice, hermanos: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Nuestro Señor Jesucristo aquí estaba orando, hermanos, exclusivamente por sus discípulos. ¿Por qué por sus discípulos y no por el mundo, hermanos? Porque sus discípulos eran, hermanos, quienes iban a ser instrumento para nuestro Señor Jesucristo para ganar almas en el mundo. Por eso que nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos, porque sabe de que sus discípulos serán una herramienta clave, hermanos, para poder ganar almas en el mundo, ¿sí? Por ello oraba constantemente por sus discípulos. Sabemos, hermanos, de que en una ocasión Jesús oró por Pedro, porque el enemigo quería zarandearlo, hermanos, quería hacer de la suya con Pedro, pero nuestro Señor Jesucristo intercedió en ese momento. Él no permitió, hermanos, de que a Pedro le pasara algo, o que el enemigo tomara dominio sobre él, sino que nuestro Señor Jesucristo intercedió ahí, hermanos. Por ello le digo, hermanos, de que Él ora por sus discípulos. Él está orando por aquella persona que cree en Él. Desde ese momento, hermanos, de que la persona comienza a confiar en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo comienza, hermanos, a orar en la vida de esa persona y comienza a interceder constantemente para que no vuelva atrás, para que no dé un paso atrás, para que el enemigo no gane la batalla sobre esa persona, hermano. Así que maravilloso nuestro Dios. Usted sabe, hermano, de que nuestra vida aquí en el mundo es bien difícil, es bien dura, ¿sí? Llevar una vida agradable para Dios es bastante difícil. Pero si usted y yo, hermano, nos acercamos a Dios y permanecemos en Él, hermanos, lo podemos hacer.
Lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Él mismo es que nos ayuda a nosotros a perseverar. Él mismo que nos ayuda a nosotros, hermanos, a querer que nosotros queramos hacer su voluntad. A que nosotros, hermanos, busquemos servirle a Él. A que nosotros queramos llevar una vida agradable a Él. La verdad, hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo lo hace todo. Usted y yo simplemente tenemos que obedecer. Tenemos que someternos a Él. Tenemos que ser sumisos a nuestro Señor Jesucristo. Para que Él pueda completar su obra en cada una de nuestras vidas. Por eso, hermanos, porque Él en todo tiempo está peleando por nosotros. ¿Sí? Así que, hermanos, Él es nuestro intercesor perfecto. Y Él está orando constantemente por sus discípulos. En Juan, hermanos, en el capítulo 17, versículo 15, también nos dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él sigue orando por sus discípulos. Y Él pide, hermanos, de que no los quite del mundo. Usted y yo, hermanos, estamos destinados a vivir en el mundo, pero no estamos destinados a vivir como el mundo vive. El mundo está lleno de perversidad, de mucho pecado. Usted y yo estamos en la tierra y vamos a vivir aquí en el mundo. Pero usted y yo ya hemos sido apartados, ya hemos sido rescatados de este mundo. ¿Sí? Y por todo esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha rescatado, hermano, de este mundo, que nos ha sacado de esa vida muerta que teníamos, hermano, y nos ha traído a una vida eterna. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, usted y yo vivimos en el mundo, sí. Vivimos en el mundo, y si vamos a seguir viviendo en el mundo hasta que nuestro Señor Jesucristo llame o venga Él por su iglesia, venga Él por cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, hermanos, no significa que usted y yo, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo esté intercediendo constantemente por nosotros, no significa que nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. ¿Sí? Que vamos a pecar constantemente, que vamos a llevar una vida deliberadamente. No, hermanos, no significa eso. Sabemos de que nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados, sí. Él perdona nuestros pecados. Él es un Dios misericordioso, sí. Él siempre va a querer el bien para cada uno de nosotros. Pero eso no significa, hermanos, de que usted y yo vamos a llevar una vida deliberada. No significa que vamos a vivir como el mundo vive, hermanos, sino que vamos a ser unas personas totalmente cambiadas, renovadas, y que vamos a vivir para nuestro Señor Jesucristo, viviendo haciendo su voluntad principalmente. Y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que más almas sean salvas, para que más almas se puedan ir con nuestro Señor Jesucristo. Esa es su voluntad, hermanos, y en eso usted y yo debemos de ocuparnos, en salvar más almas, de traer más personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que estén preparadas y podamos irnos con Él, hermanos. Por ello decía aquí, hermanos, no ruego que los quiten del mundo, sino que los guarden del mal. Él está allí, hermano, orando por nosotros. Él no quiere ningún mal para nosotros. Lo que Él desea, hermanos, para nosotros es el bien. Y por ello Él nos ha salvado. Y por ello Él está trabajando para nosotros, hermanos. Para que nosotros recibamos todas esas bendiciones de parte de Él. Esas bendiciones espirituales, hermanos. Esas bendiciones materiales también que Él nos pudiera dar. Pero allí, hermanos, lo principal es, hermanos, de que Él quiere que nosotros hagamos su voluntad aquí en el mundo. Porque en el mundo vivimos, aquí vamos a permanecer hasta que Él lo desee así. Por lo tanto, hermanos, mientras estemos aquí, hermanos, nosotros ya no nos debemos de involucrar con el mundo. Nosotros debemos de llevar una vida diferente a como el mundo la lleva. Nuestro interés debe de ser, hermanos, es salvar más almas. Llevar esa palabra de vida a aquellas personas que aún no han recibido y que puedan aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, y que también, hermanos, puedan recibir ese regalo maravilloso que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar. En eso debemos de interesarnos estando aquí en el mundo, hermanos. Pero el problema es, hermanos, de que nosotros, hermanos, recibimos el favor de nuestro Dios. Recibimos, hermanos, los favores de nuestro Dios. Pero cuando nos corresponde dar de nuestra parte, hermano, no lo queremos hacer. No lo queremos hacer.
Porque Dios exige tanto, hermanos, de que trabajemos constantemente, porque es un trabajo, hermano, diario, es un trabajo permanente, que usted y yo siempre estemos interesados, hermanos, de querer llevar esa palabra de vida a las demás personas, y así, hermanos, poder ganar almas. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, esa es la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo dejó a su iglesia. Pero muy pocos, hermanos, muy pocos son las que lo cumplen, muy pocos son las que están trabajando en ello. La verdad, hermanos, hay bastantes iglesias, hermanos, de que están llenas. Hay iglesias grandes y están llenas, pero son pocas las personas las que trabajan, hermanos, para poder llevar más almas a los pies de Jesús. Son muy pocas personas, hermanos, y cuando eso es lo que Dios nos pide a nosotros, hermanos, de que trabajemos a diario, de que nos interesemos por hacer la voluntad de nuestro Dios. Y sabemos que la voluntad de nuestro Dios, hermanos, es llevar más almas para Él. Por ello, vivimos en el mundo, pero no debemos de vivir, hermanos, como el mundo vive. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13 nos dice, hermanos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí claramente, hermanos, podemos ver de que Dios intercede por nosotros, porque Él sabe que nosotros podemos ser tentados. La tentación viene en nuestras vidas, la tentación viene constantemente a nosotros. Pero cuando nos dice que cuando viene la tentación, juntamente viene la salida, hermanos, porque no vamos a llevar ninguna prueba que no podamos soportar, hermanos. Él siempre nos va a dar la salida para que podamos soportar. ¿Pero por qué? Porque Él es quien está intercediendo por nosotros. Él es quien, hermano, nos va a dar la salida. Él es quien nos va a dar la victoria para que podamos soportar, hermanos, a las tentaciones. ¿Sí? Él es quien, hermano, pero por eso le decía, usted y yo no podemos vivir como el mundo vive. ¿Sí? Es cierto de que Dios está luchando constantemente por nosotros. Él está intercediendo constantemente por nosotros. Pero nosotros, hermanos, debemos de aprovechar eso para vivir para Él, para llevar un agradable para nuestro Dios, y no para malgastarla haciendo lo que el mundo hace. Recordemos de que usted y yo, hermanos, somos personas nuevas, somos personas diferentes, porque toda persona que ha venido a Jesucristo es una nueva criatura, y por lo tanto, hermanos, esa vida ya no le pertenece al mundo, sino que le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y toda persona que viene a Cristo tiene que vivir para Él. Amén. Usted y yo debemos de vivir para nuestro Señor Jesucristo, no por el mundo. Sabemos de que nuestra carne, hermanos, es nuestro enemigo. Nuestro cuerpo es nuestro enemigo. Sí, porque nuestra carne, hermanos, nos pide placeres, nos pide entretenimiento, nos pide tantas cosas, hermanos, que hay en el mundo. Es una lucha diaria constante que usted y yo tenemos. Pero ahí, hermanos, es donde debemos de fortalecernos, de buscar constantemente más a nuestro Dios para poder soportar, para poder hacerlo a un lado, hermanos. Porque la persona que viene a Jesucristo, hermano, verdaderamente, y le recibe de corazón, cuando ha pasado por una conversión genuina, hermano, verdaderamente da un giro de 360 en su vida. ¿Sí? Da un cambio, hermano, totalmente esa persona cuando viene a Jesucristo, y ya no vive como antes, sino que lleva una vida diferente. Por ello, hermano, yo sé que los que estamos aquí, Dios nos ha transformado, Dios nos ha cambiado. Sabemos de que llevamos una vida diferente. No somos nada lo que antes éramos. Somos totalmente diferentes. Y ahora, hermanos, estamos aquí. Estamos aquí, hermanos, haciendo la obra de Dios. Porque todos los que estamos aquí, hermanos, hacemos la obra de Dios. Hacemos la voluntad de Él. Ese es uno de nuestros deseos, hermanos. Pero lo importante aquí es, hermanos, de que tenemos un intercesor, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él también, hermano, intercede en el momento en el cual usted y yo pecamos. Cuando usted y yo, hermanos, le fallamos a Dios,
Cuando usted y yo, hermanos, desobedecemos a la palabra de Dios, hermanos, cuando usted y yo cometemos una falta, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. En Juan, hermanos, capítulo 14, versículo 23, nos dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí? Aquella persona, hermanos, de que le falla constantemente a Dios, o que comete falta a Dios, hermanos, esta persona puede Dios perdonarle su pecado. Sí puede perdonar su pecado, pero para que esta persona le sean perdonados los pecados, hermanos, tiene que arrepentirse, tiene que tener una comunión con Dios, tiene que amar a Dios, porque si ama a Dios va a guardar su palabra, como dice aquí la palabra de Dios. Dice que respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada juntamente con él. ¿Sí? Aquella persona, hermanos, de que verdaderamente ama a nuestro Señor Jesucristo, va a obedecer la palabra de Dios, o va a hacer lo posible, hermanos, por tratar de obedecer la palabra de Dios. Aquella persona que ama a nuestro Señor Jesucristo va a llevar una vida agradable para Él. Pero muchos, hermanos, muchas personas dicen que aman a Dios, pero llevan una vida totalmente diferente, una vida contraria a lo que dicen amar a Dios. Porque amar a Dios, hermanos, no es simplemente venir a la iglesia o tener una Biblia, hermanos, o orar unos pocos minutos. No, sino que, hermanos, amar a Dios significa lo que la palabra aquí nos dice. Amar a Dios es hacer y guardar su palabra. Eso es amar a Dios, hacer su voluntad, obedecerle a Él. Eso es amar a Dios principalmente, hermanos. Amar a Dios, hermanos, no es esforzarnos quizás todos los días por venir a la iglesia, o esforzarnos por levantarnos temprano y orar, hermanos. No, sino que amar a Dios, hermanos, es obedecerle, es obediencia, es llevar una vida agradable para nuestro Dios. Eso es amar a Dios. Y aquella persona, hermano, que ama a Dios, sus pecados serán perdonados. Porque si nosotros llevamos una vida obediente a nuestro Dios, hermanos, Él va a interceder por nosotros. Nuestro Señor va a interceder por nosotros si nos esforzamos, hermanos, por cumplir su palabra. Pero por aquellas personas que son rebeldes, hermanos, que no quieren obedecer la palabra de Dios, aunque esté en la iglesia, hermanos, sus pecados no van a ser perdonados. Porque nuestro Dios, hermanos, no va a interceder por una persona que es desobediente. Nuestro Señor Jesucristo no va a interceder por aquella persona que es rebelde. No va a interceder. Por lo tanto, hermano, solo nuestro Señor Jesucristo va a interceder, hermano, cuando verdaderamente hay una persona que le ama, que le obedece y que va a llevar una vida agradable para Él. Solamente así, hermano, es como nuestro Señor Jesucristo va a interceder. Mientras tanto, hermano, no lo va a hacer. Así que, hermanos, no lo podemos confiar. No lo podemos confiar. Muchas veces, hermanos, nos volvemos rebeldes. ¿Por qué rebeldes, hermanos? Porque quizás queremos que Dios nos haga un milagro y ese milagro no llega, hermanos, y nos cansamos de esperar, hermanos, y comenzamos a hacer lo que nosotros queremos. Comenzamos a desobedecerle a Él, a alejarnos de Él, hermanos. Entonces, hermanos, cuando eso pasa, hermanos, perdemos esto que Dios hace por nosotros. Perdemos ese privilegio, hermanos. Perdemos ese privilegio de que Dios intercede por nosotros cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros desobedecemos. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, debemos de nosotros siempre estar constantemente trabajando en eso. ¿Sí? Trabajando en que siempre debemos de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 1, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya.
Cuando una persona, hermano, le falla al Señor, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando una persona es desobediente a los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que pasa ahí, hermano? El enemigo ha trabajado ahí para que esta persona falle. Pero aquí pasa algo importante, hermano. Cuando una persona le falta, comete falta o peca, hermanos, su comunión con Dios es rota. Su comunión con Dios, hermanos, la ha perdido. ¿Sí? Eso es lo que sucede, hermanos. Y por ello, hermanos, hay algo muy importante. Cuando eso pasa, no hay comunión con Dios. ¿Sí? No hay comunión con Dios. Aunque la persona puede decir, sí, yo me congrego y lo que sea, hermanos, pero cuando está en pecado, hermanos, su comunión con Dios está rota. ¿Sí? Y cuando la comunión con Dios está rota, hermanos, solo hay una persona que nos puede ayudar para que nosotros volvamos a tener esa comunión con Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que intercede por nosotros, hermanos. Por eso dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que hace un abogado, hermano? El abogado lo que hace es defender a la persona, ¿sí? Porque la persona ya tiene un juicio, ¿sí? La persona que comete pecado ya tiene un juicio, ¿sí? Porque la paga del pecado es la muerte, y ese es el juicio de toda aquella persona que comete pecado. Por lo tanto, hermano, pero como nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, Él nos defiende, Él nos va a defender. Pero como le digo, hermano, Él nos va a defender mientras usted y yo mantenemos una comunión con Él. Él nos va a defender mientras usted y yo nos estamos esforzando por llevar una vida agradable para Él. Nos estamos esforzando para trabajar en su obra, para servirle, hermanos, para poder siempre, hermanos, seguir haciendo su obra. Solo así, hermanos, Él nos va a defender. Mientras nosotros, hermanos, nos estemos ocupando, haciendo la voluntad de Dios, Él nos va a defender. Pero si nosotros, hermanos, perdemos la visión, si nosotros, hermanos, no queremos hacer la voluntad de Dios, entonces, hermanos, vamos a perder esta defensa. Vamos a perder esta defensa. Y Él es justo, como dice la palabra, hermanos. Él es el único justo y por eso solamente Él nos puede perdonar los pecados. Así que, hermanos, sigamos trabajando. Usted y yo tenemos mucho por qué hacer. No debemos de descuidarnos en este tiempo. No debemos de descuidarnos en ningún momento. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es muy pronto y puede suceder en cualquier momento. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, no debemos descuidarnos. No debemos de pensar, hermanos, de que ya pasaron tantos miles de años y que el Señor todavía no ha venido y que tenemos tiempo para divertirnos o para salirnos un momento de ser hijos de Dios. No, hermanos, si somos hijos de Dios debemos de permanecer siempre ahí. En 1 Juan, hermanos, siempre en el capítulo 2, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados, pero no solamente los nuestros, sino que también perdona los pecados de toda persona que vive en el mundo. Pero lo que debe de hacer esta persona es aceptar al Señor como Salvador, para que sus pecados sean perdonados también. Porque así lo dice nuestro Dios, que Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo quiere salvarnos. Él quiere salvar al mundo. Esa fue su misión, ¿sí? Y lo único que tiene que hacer la persona es aceptar a Jesucristo como Salvador y como Señor. Y así, hermanos, sus pecados son perdonados, hermanos, y así Él va a tener ese privilegio, hermano, de que Dios esté luchando constantemente por esa persona. Pero lo importante es, hermanos, de que nos mantengamos firmes. Importante es, hermanos, que nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios. Es
podría decir, hermano, de que quizás es tedioso escuchar siempre que hagamos la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué se nos dice siempre que siempre busquemos hacer la voluntad de Dios? Quizás a lo mejor no estamos haciéndolo como Dios nos lo pide. Quizás requiere de más esfuerzo, hermanos, de que nosotros pongamos más de nuestra parte para hacer la voluntad de Dios. Por ello, hermanos, se nos dice siempre que siempre busquemos hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque solamente si hacemos la voluntad de Dios, hermanos, como lo digo, solamente así nuestro Señor Jesucristo va a seguir intercediendo por nosotros. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7 nos dice, hermanos: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vez más, la palabra de Dios, hermano, nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos perdona nuestros pecados, y no solamente nos perdona, sino que también los limpia. Y limpiar significa, hermanos, es quedar completamente limpio de pecado, valga la redundancia, hermano. Es totalmente limpio, o sea que no hay pecado en nosotros, ¿sí? El pecado, hermano, nos ensucia a nosotros, pero Él con su sangre nos limpia, y es así como Él nos perdona nuestros pecados, limpiándolos, hermanos. Nosotros vivíamos en pecados en el mundo, estábamos sucios porque estábamos llenos de pecado. Pero cuando venimos a los pies de Jesucristo, Él nos limpió, Él nos purificó. ¿Y por qué nos limpia, hermano? Porque Él es un Dios santo. Él es un Dios santo, Él es un Dios divino, ¿sí? Y Él se merece lo mejor de nosotros. Amén, por ello, hermanos, Él siempre va a estar ahí constantemente limpiándonos del pecado. Porque Él no quiere una iglesia que esté manchada de pecado, hermano. Él no quiere una iglesia, hermano, de que esté llena de pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo constantemente nos limpia. Y nosotros constantemente, hermanos, debemos de estar buscando el perdón de Dios. Pero no, hermano, buscar el perdón de Dios porque pecamos a cada momento deliberadamente. Sabemos de que, hermanos, aún siendo hijos de Dios, no somos exentos del pecado. De alguna manera vamos a pecar, pero no lo vamos a hacer como nuestro pastor nos dice siempre. No lo vamos a hacer como el mundo lo hace, sino que tal vez nuestra forma de pecar es, hermano, de que tal vez mentimos, no sé, algo así similar, pero ya no como el mundo lo hace. Porque el mundo lo hace, y como el mundo lo hace, hermano, lo hace de manera mal, digamos, muy mal, de manera que a Dios no le agrada. Y nosotros, hermanos, también podemos pecar, como digo, también mintiéndole a nuestros hermanos y así, cosas por el estilo, pero el pecado no es igual como antes lo hacían. Por lo tanto, hermanos, siempre vamos a tener que buscar el perdón de Dios, ¿sí? Para que Él nos libre de pecado, hermanos, y siempre estemos aptos para irnos con nuestro Señor Jesucristo. Pero lo maravilloso de este mensaje es, hermanos, de que usted y yo sabemos de que tenemos un Dios de nuestra parte, un Dios que está peleando por nosotros. Por eso que decimos nosotros, hermanos, Dios es quien pelea nuestra batalla. Él es el que siempre va delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que intercede por nosotros. Él dio su vida por usted y por mí. Por lo tanto, hermanos, no tengamos de menos esto. Es algo maravilloso, es un milagro que Dios ha hecho. Él nos ha dado vida eterna, dando su vida por nosotros, hermanos. Así que nosotros, hermanos, nos debemos a Él. Y por debernos a Él, hermanos, usted y yo debemos de buscar siempre hacer la voluntad de Él. Llevar una vida agradable para nuestro Dios, hermanos. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer siempre. Desde el momento que somos hijos de Dios, debemos de llevar una vida agradable de Él. Y hay muchas cosas que cambiar, hermanos. Cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestro comportamiento, nuestra conducta, hermanos. Hay muchas cosas por qué trabajar. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante trabajando en esas cosas que a Dios no le agradan, para que Él siga, hermanos, ayudándonos
a pelear esta batalla, hermanos. Así que sigamos adelante y damos gracias a Dios.